Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Bueno, hoy nos complace muchísimo recibir a nuestro invitado. Se trata del abogado y dirigente nacional de COPEI, ahora nuestro querido amigo Joel Horta Moros. Bienvenido, Joel. Gracias, Daxi. Gracias por estar aquí. Joel vino con su parafernalia, su tapabocas como corresponde. Bueno, nos los quitamos ahorita porque todos andamos con el respectivo tapabocas, como corresponde. Mira, Joel, yo te voy a decir que yo tenía de ese tipo tuyo, que son los comprados, pero este me lo hizo mi mami. Ah, bueno. ¿Qué tal? Muy bonito. Puedes industrializar tu mamá Le voy a decir que lo fabriquemos. Una fábrica de tapabocas. Aunque te voy a decir que el tema de fabricarlo es delicado porque justamente en estos momentos tan sensibles, o sea, hacer lucro, ¿no? Con una para el consumo situación interno sí, porque hay muchas familias que lo están haciendo. Pero mira, ¿qué familia aguanta comprar tapabocas de estos que cuestan carísimo? Así es. O sea, o compras tapabocas, compras harina, pan y queso. Así es. Entonces yo digo, mi mamá muy inteligente porque esas matronas nuestras tan bellas, y ella muy pendiente en su casa encerradita como están la mayoría de las personas adultas, pero siempre buscando de hacer un aporte. Y me sorprendió con mi tapabocas. No, mira, ya yo te hice otro tapabocas. ¿Yo qué? Mira, de mariposita y tiene de varios colores. Eso es un estímulo, esas son las cositas que pueden hacer nuestros adultos mayores que se mantengan en casa, pues ponerlos a hacer cosas, porque tampoco es fácil. Quizás no salen nunca, o muchas veces no salen, pero el hecho de que sea prohibido está en el subconsciente, como que es fuerte el manejar la prohibición. ¿Qué te parece a ti? Siempre lo que se nos prohíbe es lo que más nos atrae. El ser humano tiene esa condición. La naturaleza. Por eso existe el derecho, por eso existen las leyes, porque si no, por eso existen las religiones, es la manera de regular la conducta y, como tú dices, la naturaleza del ser humano. Venía leyendo, camino acá, de Albert Einstein, unas palabras sobre el tema de la crisis, de lo que te genera la crisis. Y por supuesto que estamos atravesando por una profunda crisis sanitaria, por una crisis mundial, por una pandemia. En el caso de Venezuela, desde 1918 no había vivido Venezuela una situación similar. Y efectivamente Einstein decía que esto nos obliga, las crisis nos obligan a crear, nos obligan a buscar alternativas, caminos distintos a los transitados normalmente. Yo de verdad que felicito a la población venezolana porque atendió el llamado del gobierno nacional de manera inmediata. Cerca del 90% del país está resguardado. Del miedo, la gente tiene miedo. Y uno ve caminar a la gente con su tapaboca. Bastante. Uno ve la atención de los cuerpos de seguridad del Estado, más no maltrato, cosa que también debemos felicitar. Me ha tocado atravesar varias alcabalas, la cordialidad con que se está dirigiendo. O sea, nunca un trato en así ningún fuerte, momento un trato agresivo, ni un trato ciudadano. Eso hay que felicitarlo. Yo soy un durísimo crítico de este gobierno, pero entiendo que la atención temprana que se le dio al problema del coronavirus fue el apropiado. Fue el apropiado porque el gobierno también sabe de sus carencias a nivel sanitario, a nivel de red hospitalaria, a nivel del servicio que se pudiera prestar a los venezolanos si esto se extiende de manera... Carencia, los hospitales están en el suelo, de manera grave. El gobierno, a mi gusto, sabe que eso sucede y determinó que lo más prudente era rápidamente atender el problema. O sea, parar a la gente, Así paralizar a las personas han habido cosas, para que no se contagien. Fíjate, han habido cosas muy positivas dentro de esta tragedia que vivimos. El caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, atendiendo al llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro.
ha logrado desenmascarar a muchos dirigentes que frustraron muchas voluntades, que estafaron a muchas voluntades, y yo digo que el coronavirus acabó con el bendito y caricaturesco interinato del diputado Guaidó. Yo lo he hecho en varios videos, voy a aprovechar tus cámaras y el programa para hacerlo. Es el momento, diputado Guaidó, que usted hable con seriedad. Usted muy bien sabe que el cargo que ostenta es el de diputado a la Asamblea Nacional, porque ahora hasta entre interrogación está lo de la presidencia de la Asamblea Nacional. Es lo primero que deben hacer ustedes, los diputados, ponerse de acuerdo, el diputado Parra y usted, y resolver ese asunto, para que luego se dirijan como poder legislativo al Palacio de Miraflores y desde allí puedan tomarse acciones en beneficio de la República. Creo que es un error el que usted ha cometido al no haber llamado al propio Fondo Monetario Internacional y a los 60 países. Porque hay un drama que si no saben quién es quién y por eso no... Así es, pero la verdad que el mundo sabe quién es quién. Lo que invitamos es a que se acabe esta pantomima, esta caricatura, esta payasada, porque al final lo que es una payasada. ¿Y los 60 países que apoyan a Guaidó? Pues nada, los 60 países, a esos 60 países hay que decirle que se pongan de acuerdo con la Cancillería venezolana, con la que funciona en la Casa Amarilla, para que le podamos prestar servicio a través del servicio exterior venezolano a cada uno de los connacionales que se encuentra en esos 60 países, donde el coronavirus también está presente y existe. Hay que hacer un llamado al Fondo Monetario. Hacemos un llamado también para que podamos, a través de la ONU, implementar el programa que en la Mesa de Diálogo Nacional se conversó hace meses, el canje de petróleo por alimentos y medicamentos. Acá se ha hecho un gran esfuerzo por politizar este asunto. Y ¿El asunto te refieres al coronavirus? Al coronavirus. Yo invito de verdad a la dirigencia política a que no caiga en eso. Es un irrespeto al ciudadano, es un irrespeto al venezolano, es un irrespeto a quien está en su casa hoy día viendo cómo sobrelleva este tema. Porque, Daxi, qué difícil es, existiendo en Venezuela una ruptura económica tan grande, donde la mayoría de los venezolanos trabajan de manera informal y que día a día tienen que salir a trabajar para... O sea, yo no sé cómo van a aguantar la familia 40 días sin salir a buscar comida, por ejemplo, porque bueno, todos los días sale uno a buscar a ver qué consigue. Yo estoy seguro que esto no va a aguantar 40 días. Yo creo que, bueno, primero que se dice cuarentena porque históricamente se le llama así. Son los 40 días después del parto. Claro, pero se ha informado que el virus a los 14 días muere ya y ya uno se inmuniza. Entonces, esto podría durar 20, 30 días. Ojalá que sea así. Entiendo por lo que he escuchado que el gobierno nacional, a toda la gente que tiene en su nómina, que está en el carnet de la patria, que son, entiendo, los más vulnerables, los estarán cubriendo con el sistema CLAP, etcétera. El problema es el grupo de venezolanos que no estamos en esa nómina, que somos la mayoría. No, ¿y cómo van a ir a buscar las bolsas CLAP, por ejemplo, cuando uno ve esas colas? Ahí se contagian todos. Así es. Si hay alguno. Yo la verdad que celebro la reunión que sostuvo Fedecámaras y Consecomercio con el gobierno nacional. Entiendo que por fin se dio cuenta el gremio empresarial, los industriales de este país, que deben dedicarse a producir y no a hacer política, que deben dedicarse a aumentar la producción y no a financiar a partidos extremistas. De verdad que celebro mucho la presidencia actual de Fedecámaras, la presidencia actual de Consecomercio. Hoy estuvo en un programa matutino el actual presidente de Consecomercio y habló muy claro. Dijo que en esa reunión que sostuvieron con el gobierno nacional, y me refiero
al gobierno nacional que despacha desde Miraflores. Entendieron al fin eso. Que, o sea, el gobierno que realmente tiene el poder bueno, de ejecución, ya la está, ejecutiva del país. el poder ejecutivo de este país. Entonces, a veces uno resulta un poco antipático. Claro, todo el que esté con Guaidó te va a odiar. Con los Guaidó lovers. Bueno, pero yo creo que hay que ser es Venezuela lovers. Yo creo que a la ingenuidad de los venezolanos que cayeron en esa trampa del llamado a la abstención, al extremismo, esto tiene que ser una especie de bofetada. Cuando ven, caramba, esto es lo que está pasando. Un presidente actuando desde Miraflores, de puesto de comando, con la Fuerza Armada en la calle, coordinando con todos los alcaldes y gobernadores, y otro presidente virtual solamente apareciendo en las redes porque no tiene posibilidad de hacer otra cosa. Amigos guaidosistas, si ustedes no entienden esto, por favor, ¿qué otra cosa les hace falta? Si usted mañana, Dios no lo quiera, resulta positivo al coronavirus, ¿lo va a hacer a través de qué test? ¿Quién se lo va a ofrecer? Seguramente usted acudirá a un centro donde el Ministerio de Salud y donde el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales lo asistirá. Eso esperamos, porque los hospitales Centinela, tengo entendido, por ejemplo, el Hospital Victorino Santaella tiene muchas vulnerabilidades y es uno de los Centinelas en el caso, por ejemplo, de los Altos Mirandinos. Como todo el sistema de salud, Daxi, como todo el sistema de salud venezolano, tristemente, y lo sabemos, está muy disminuido, está muy menguado desde hace muchos años. Ahora, la incompetencia y la incapacidad del gobierno durante muchos años para que esto ocurriera no puede ser ahorita una excusa para echarlo en cara y decir que aquí no debería entrar $1 porque se acabó con el sistema de salud. Bueno, justamente los fondos que se están tocando, tienen destinado, en el caso del Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones para los países más vulnerables. Y Venezuela es uno de ellos. Además, que las sanciones no tienen que ver con medicinas ni alimentos, ¿no? Tengo entendido. Claro, pero aún así, por todo el problema que significa para la industria y el comercio mundial interactuar con Venezuela, es prácticamente imposible hacer cualquier operación. Yo debo celebrar, como lo hice hace unos días, que la Cruz Roja pudiera incorporar a Venezuela cerca de 4 toneladas de medicamentos. Ahora, esta semana recién que pasó, el pastor Javier Bertucci también logró traer a través de la Iglesia Cristiana Norteamericana cerca de 40 toneladas de medicamentos. En fin, la gente sabe que Venezuela está atravesando por una crisis humanitaria grandísima. Ayer el propio presidente de la República por primera vez aceptó que Venezuela sufre una crisis humanitaria. Aprovechemos que el presidente Maduro está dándose cuenta de los graves errores que cometió. No se había dado cuenta. Bueno, yo creo que ahora, cuando tú dices que nunca más acudirías al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, ni a la CAF, ni a ningún multilateral, porque tenías el petróleo a $150 y porque tenías una caja que era PDVSA inmensa, pero ahora con esa caja destruida porque la industria petrolera está en el suelo, sin producción, sin ingresos, con el dólar a 30, y bajando el con precio el dólar del a 30, te tienes que insertar en la economía mundial. Y eso lo vamos a lograr. Yo le quiero transmitir a todos los mirandinos, a todos los venezolanos, nosotros vamos a lograr desentrabar el tema económico venezolano. Y esto del coronavirus nos va a ayudar a hacerlo, porque va a incorporar, Daxi, a los sectores productivos del país a interactuar con el gobierno va a tener que dejar aquella necedad de pretender acabar con el parque industrial, de acabar con lo que llamaban ellos la burguesía nacional. Bueno, van a tener que trabajar de la mano empresarios y gobierno y empresarios en todos los sectores para recuperar la industria petrolera, las empresas básicas, la industria, la agroindustria, la industria automotriz, todo lo que se deriva del petróleo, que es la petroquímica, que es a lo que debió dedicarse cada uno de los gobiernos en Venezuela desde que nos descubrimos como un país petrolero. Ahora no lo somos, ahora simplemente tenemos que empezar a prepararnos para un
modelo económico post-petrolero. Y esta va a ser una gran oportunidad. Esas ruinas en las que está precisamente el parque industrial venezolano versus una eventual crisis humanitaria y de salud que obviamente está ahí en puertas y podría, que ojalá que no, pues vulnerarnos un poquito más de lo que estamos los venezolanos. La falta de apoyo de las potencias mundiales a este actual gobierno son ingredientes reales que están ahí en el tapete. En la próxima parte me gustaría que, tomando en consideración todas estas características que nos nublan quizás la visión a nosotros los que no somos entendidos en el tema económico acerca del futuro, ¿cuáles serían los pasos y cuáles serían las posibilidades ciertas y reales que tú ves, Joel, como analista político y económico, del futuro, un futuro promisorio para Venezuela? Me gustaría que lo analices un poquito más en la próxima parte y obviamente sin dejar de tocar el coronavirus que nos tiene a todos, mira. Ya venimos. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Joel Horta Moros, dirigente nacional de COPEI. Por cierto, que eso es algo que me gustaría que aclares. Sabemos que tú fuiste inclusive diputado por COPEI, es como volver a casa, pero échanos el cuento. Pues luego de yo colaborar con la fundación del Partido Soluciones, yo tenía mucho tiempo retirado de la actividad política como tal. Partidista. De la política partidista. Pero luego de todo ese proceso de judicialización de COPEI, las nuevas autoridades, el nuevo secretario general Juan Carlos Alvarado y Miguel Salazar, el actual presidente, me hicieron un llamado junto al gobernador Enrique Mendoza y Luis Ignacio Planas, ofreciéndome que por favor tratara de colaborar en la integración de los copellanos que están, si se quiere, disgregados por todas partes. Me ha correspondido conversar con mucha gente, con Pedro Pablo Fernández, con Mercedes Malavé, con Nelson Chiti Larroche, con César Pérez Vivas, en los estados. Como me echa un poquito de broma Miguel Salazar y me dice, bueno, tú eres el canciller copellano en este momento, cosa que le agradezco muy profundamente. Me ofrecieron pues entonces una posición en la Dirección Nacional de COPEI, decidí asumirla después de, desde el año 2000, yo no tenía ninguna militancia partidista. Y pues aquí estoy ahora brindando el mayor esfuerzo para que la familia social cristiana pueda trabajar. Si hay elecciones, ¿los copellanos van a participar? Sí, por supuesto. Ellos están legalizados. Por supuesto, COPEI obtuvo en las elecciones del 18 de mayo cerca de 1 millón de votos y luego en las municipales casi 700.000. Y por supuesto que COPEI va a participar en las próximas elecciones parlamentarias, como creo que lo va a hacer igual Acción Democrática, e incluso hay gente que dice que Nuevo Tiempo no, yo pienso que también, ya el G4 no es G4, ahora es G2,5, porque solo queda Voluntad Popular, en este caso Nuevo Tiempo, y la mitad de Primero Justicia, porque hay otra mitad representada por Enrique Capriles, que también es partidario de la participación. Yo incluso estoy haciendo todo el esfuerzo para que luego de la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, que aunque parezca mentira y con toda esta crisis, hoy mismo hay una reunión de la Mesa de Diálogo Nacional porque el país no puede detenerse en ese tema. Nosotros tenemos que seguir empeñados en que la vía es electoral y que la solución a los problemas de la terrible crisis política, económica y social que vive Venezuela es a través del voto. Y en cada instante que podamos, vamos a insistir en ello y por tanto, una vez que pase este tema del Consejo Nacional Electoral, yo estoy trabajando duramente para que COPEI forme parte de esa mesa de negociación. Como yo siempre lo he dicho, ahí debe participar ADEA, ahí deben participar
todos los factores y todos los actores. Las fuerzas vivas. Todas del las país. fuerzas vivas, porque al final el diálogo va a prevalecer. En este momento de crisis grave, desde el punto de vista de este coronavirus que nos tiene aterrorizados a todos los habitantes del planeta Tierra, Claro. porque no solo es a los venezolanos. Yo conversé hace un rato con un gran amigo, con un hermano prácticamente, que vive en Madrid, y me dijo que bueno, la mortalidad por la longevidad de la población española, al igual que en Italia, es de más de 200 muertos por día. Porque precisamente la longevidad es un factor que ha, Sí, bueno, tú sabes, digamos que ha jugado en contra, tú ¿no? sabes de que esa sociedad. históricamente se ha dicho que los ancianos mueren de 3C, que es caída, catarro, que viene siendo las gripes y las neumonías, y pues no voy a decir la palabra, pero sabemos a cuál se refiere la tercera C. Y verdaderamente la mortalidad del virus no es tan alta. Vemos todos los 2%. reportes, es de un 2%. Lo que pasa es que hay mucha gente pero contagiada, obviamente. mucha gente contaminada. En la medida que eso se Altamente. expande, las estadísticas De se hecho, te la disparan. cuarentena creo que tiene que ver más que todo con la lentitud del contagio. Es No va a correcto. ser con la cantidad, porque es tan contagiosa que la mayoría pues, Sí, y es va muy a tener probable, que vivir esa experiencia. y es muy probable que ya algunos de Sí, los tengamos, venezolanos o la hayamos pasado. y Yo la pienso que hayamos, hasta ya y la hayamos pasado, y pues nada, no nos dimos cuenta, pues la asumimos como una gripe, como un como un catarro, virus. como un virus que nos dio en un momento ya determinado. conocido. Pero la verdad verdadera es que este tipo de desgracias que le ocurren a la humanidad dicen cuán frágiles somos, así siendo tan poderosos, que hemos, bueno, logrado incluso llegar a la luna. Un simple virus puede atrapar al planeta en días. Esa reflexión tuya es muy pertinente porque precisamente nos coloca a los seres humanos, nos unifica como raza humana, nos enseña que somos vulnerables y que no hay ni más ni menos, todos somos iguales ante una circunstancia de este tipo. Por lo tanto, también es muy importante la salud del vecino, es mi salud, porque si el vecino tiene coronavirus, pues estoy en riesgo. Yo necesito entender que todos debemos estar bien. Entonces son ciertas cosas éticas y reflexivas que están allí, vibrando en las mentes de cada persona. Por eso también es muy importante en este momento de reflexión en Venezuela. Eso que tú decías en el segmento anterior y que quedamos pendientes para que tú nos lo analices en cuanto a las posibilidades. Las posibilidades en un escenario muy difícil, con muchas desventajas, que todavía con muchas divisiones, pese a que nos unifica el miedo por el coronavirus. Eso es una unificación. Totalmente. Negativa, pero bueno, es una realidad que nos obliga a oír los discursos, lo que esté diciendo el gobierno en cuanto a las indicaciones, porque sí nos atañe y nos puede tocar a cada uno de nosotros. Por eso me parece interesante tu reflexión inicial con respecto a esto, de las indicaciones del gobierno y tal, la unificación que eso significa, pero también el alerta, la preocupación de los seres, de los venezolanos que vivimos de nuestro trabajo y que estamos asustados, Dios mío, de qué vamos a vivir, cómo le vamos a pagar a la señora, cómo vamos a pagarle al empleado, cómo voy yo si se acaba la harina o se acaban las legumbres, cómo yo le doy sopita a mi mamá. Sí, fíjate que esta mañana ¿Y escuchaba. cómo salgo adelante Venezuela como país? ¿Cómo hago esa magia que tú decías en el segmento anterior, que vamos a resurgir porque esto nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar? Yo estoy convencido que va a ser así. Fíjate que, por ejemplo, el tema crediticio que había estado atascado y que como todo, en el momento de las vacas gordas, aquí se le daban los créditos de la banca pública fundamentalmente, bueno, a los amigos, a empresas de maletín, que simplemente en vez de producir algún rubro, cambiaban eso en dólares y lo sacaban fuera del país. Ahora no va a ser posible ese tipo de cosas. Ahora los créditos van a tener que dárselos efectivamente a los que producen. Por eso esa alianza entre Fedecámaras, Consecomercio y el gobierno nacional a mí me alienta, porque hablaba el presidente hoy de Consecomercio de la manera como las empresas están garantizando el pago a sus trabajadores, y se comprometió el gobierno nacional
a entregar a las pymes recursos en los próximos días para que puedan ampliar sus líneas de producción y para garantizar la no quiebra de esas empresas. De igual forma, se habla de la necesidad de recuperar la industria petrolera con los que de verdad conocen el sector privado. Si dicen que el gobierno no tiene real y está pidiendo prestado, ¿con qué dinero va a hacer el eso gobierno? el gobierno? Claro, el gobierno tiene grandes limitaciones económicas. Sin embargo, en la banca reposa dinero y este es un país con unas reservas de oro muy importantes, con reservas petroleras muy importantes, y que si el gobierno se desata de esas ataduras comunistoides pasadas de moda y entiende que la ingeniería financiera es posible y que Venezuela puede monetarizar recursos, nosotros podemos certificar oro, certificar brillantes o diamantes, certificar petróleo como ya lo tenemos certificado y empezar a actuar de una manera liberal y asumir que la economía es capitalista. Los chinos lo entendieron. Ahora, ¿tú crees que ellos se van a deslastrar de esos toques comunistas? Bueno, yo insisto, yo creo que sí, la necesidad obliga. Y el mundo le va a creer. Y las muestras, es que los hechos los conoceréis. Yo creo que aquí ya este gobierno ha dado muestras a golpe y porrazo, porque no es porque hayan querido, sino por imposición de la realidad, apertura en lo económico, porque aquí el dólar circula como moneda. Estamos dolarizados. De facto, pero dolarizados. De facto, dolarizados. Incluso ya no es nada más un tema de... No, para comprar pan, tú vas y compras pan. Y pagas $1 y compras una los empanada y un por perro cierto, caliente cada vez por más $1. deteriorados, porque el uso, antes no los aceptaban rayados, pica, ahora ahora van a tener que comenzar a aceptarlo. Con este tema, el gobierno nacional sé que está pensando en unas medidas económicas que serán anunciadas, imagino yo, en unos días, para poder... Liberales, medidas liberales. Hay una medida muy parecida, y aquí esto me lo regaló un economista amigo mío, porque estábamos hablando del tema. ¿Ustedes se acuerdan de la tarjeta Mi Negra? Sí. Uh-huh. Bueno, el gobierno viene con algo parecido a lo que ofreció en aquel momento Rosales como candidato presidencial, que era una tarjeta donde se le depositara a los venezolanos parte de la producción petrolera. Eso tienen que haber hecho hace años, pero no por partidos políticos, pero como no fue una idea al gobierno como el carnet de la patria. Es correcto. El gobierno va a tener que diseñar mecanismos. Sino por cédula, porque el que sea venezolano. El venezolano y punto. Nosotros vamos a tener que reflexionar, y el gobierno lo está haciendo a regañadientes, pero lo está haciendo. Como lo he dicho también varias veces, y se lo he planteado a gente del gobierno, lo he conversado con varios personeros del gobierno. Mire, aquí hubo un grupo empresarial, por error del gobierno también, por aquello de acabar con la oligarquía nacional y crear una nueva con ellos. Y resultó que la nueva oligarquía nacional fueron unos pillos. No tenían la capacidad. Así y se robaron los reales. Se llevaron cerca de 300.000 millones de dólares. ¿Y esos reales? No están fuera. ¿Qué he planteado yo a la gente del gobierno? Señores, ustedes saben quiénes son. Pidan nada más que regrese al país. El 10% de ese dinero son 30.000 millones de dólares. ¿Y tú crees que este gobierno está dispuesto a eso? El gobierno... Y no caen... El gobierno... No les chispea. Bueno, el gobierno está obligado. Pero además, yo aquí apelo a la conciencia de esos venezolanos que expatriaron esos capitales, viendo la angustia que viven sus compatriotas. Deberían motus propios, no debería nadie decirle nada. No creo que tengan escrúpulos para hacerlo. No lo tuvieron para robarlo. Pero mira, distinto es cuando sacaste el dinero, pero resulta que entonces ahora no lo puedes disfrutar allá, no lo puedes disfrutar aquí, no lo pueden disfrutar sus futuras generaciones. Entonces, ¿qué hace esa plata allí? Inviértanlo en Venezuela, ayuden a recuperar la industria que igual ayudaron a colapsar, ayuden a la reconstrucción del país que destruyeron. Yo sí apelo
a la venezolanidad, porque los venezolanos tenemos un carácter muy especial y yo estoy convencido Bueno, y si que ven ese- cómo han tratado a los venezolanos en el mundo, yo creo que es bueno que se devuelvan. que esos supuestos empresarios que prefieren decir tengo tanto guardado en un banco y no saben por cuánto tiempo lo pueden tener, lo traigan a su país y puedan invertir en la construcción y puedan invertir en la agroindustria y puedan invertir en la industria petrolera y puedan en el tema del acero, del oro. Por Dios, Venezuela tiene todo para salir de la crisis, porque lo primero que tiene es a nosotros los venezolanos. Joel, muchísimas gracias por esta conversación, por hacer el esfuerzo de ponerte tu tapabocas y venir. Nosotros ya nos lo vamos a poner para salir de aquí, porque hay que hacerlo. Muchos médicos dicen que no es necesario el tapabocas, pero yo pienso que mientras más posibilidades De protección. de evitar y de protección y medidas que uno pueda tomar, es mejor. Yo insto a los venezolanos a que las tomen en la medida de sus posibilidades, todas las que puedan, especialmente lavarse las manos. Eso es algo que me han dicho muchos especialistas, Sí. que es fundamental. Joel, muchísimas gracias. A ti. Tus palabras de despedida. Lavémonos las manos, pero no como Poncio Pilatos. Lavémonos las manos para evitar el coronavirus, pero no para evitar que la realidad nacional cambie. Y de igual forma, usemos el tapaboca, pero no nos callemos ante el desgobierno. Así es, muchísimas gracias. Joel Horta Moros, quien estuvo con nosotros, dirigente nacional de COPEI. Así es. Muchísimas gracias, Joel. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por vernos y estar con nosotros en este momento tan importante para los venezolanos. A nombre de nuestro director, Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, me despido. Daisy Oropesa con mi tapabocas que me hizo mi mamá. Informativo Mira TV está en ti.